Justifica la irracionalidad del consumidor la guerra contra las drogas. Con este título, Jeffrey Mirón empieza el capítulo 4, que es el que me tocó leer a mí, y la verdad que me llamó la atención desde el minuto 1, por eso lo elegí. Para contestar esta pregunta, lo ideal sería contestar primero esta otra. ¿Cuándo, si es que alguna vez es el control estatal, mejor o tiene más capacidad en vez de las decisiones individuales, ¿sí? Que puede llegar a tener con el autocontrol? Lo cierto es que en un modelo que tiene que ver con los consumidores racionales, es decir, personas que pueden tomar decisiones coherentes, ¿sí? En base a información y que la procesan de manera correcta para sí mismos, la respuesta es siempre una, nunca. ¿Sí? Pero lo cierto es que podemos llegar a pensar que no todos somos entes racionales. Y ahí puedes verse el autocontrol un poco menos conveniente. ¿O no? Para descubrir esto, ¿sí? El autor nos invita a hacer un análisis positivo, es decir, un análisis en donde no vemos cuestiones subjetivas de si nos conviene o no nos conviene, sino que analizamos simple y llanamente los efectos objetivos de la prohibición con respecto a las drogas. ¿Sí? Y yo me permití enumerarlo por ítem para que sea más llevadero y más fácil de leer, aunque el texto de por sí es bastante llevadero, me gusta más enumerar las cuestiones. Primero, y la cuestión creo más obvia que todos reconocemos, que la prohibición no elimina el mercado de las drogas. ¿Sí? Por más fuerte que sean las restricciones en distintos gobiernos, lo cierto es que en lugar de eliminar los mercados de drogas, lo que pasa es que se transforman en mercados negros, es decir, los mercados se van a la clandestinidad. ¿Bien? Es decir, el problema principal, lo que quizás quiere lograr la prohibición, de un principio no lo hace. El segundo efecto es que la prohibición puede reducir el consumo. Sí, acá vemos algo bueno, sí, por parte de la demanda, algunos consumidores van a evitar, sí, van a abstenerse de la consumición de drogas por dos razones. O por respeto a la ley, supongo que algunos tendrán, o por temor a, bueno, ser capturados, ir a prisión, la verdad que no está bonito. ¿Sí? Y por parte de la oferta, lo cierto es que los proveedores, obviamente, en su ilegalidad, no son tontos y entienden que deben esconderse de la autoridad. Y ese esconderse lleva involucrado un gasto extra, ¿sí? Y ese gasto extra, obviamente, aumenta el precio. Y como aumenta el precio, es más difícil acceder. Ahora, hay otra cara de esta moneda, de este mismo ítem. Lo cierto es que por parte de la demanda también se puede ver que la droga es vista como una fruta prohibida cuando está en la ilegalidad. Esta fruta prohibida suele llamar, en especial a consumidores irracionales, a querer probarla. Por lo tanto, ahí como que se compensa un poco con las personas racionales que le tienen miedo a la ley o respeto. Y por parte de la oferta, debido a que los proveedores están en la ilegalidad, obviamente todo lo que tenga que ver con impuestos y cargas regulatorias, ellos no pagan. Y por lo tanto, estos costos de lo que se están salvando pueden llegar a compensar los costos que involucra esconderse. Y logramos así una conclusión de que, aunque pueda haber un impacto sobre el consumo, este es modesto o casi inexistente. El tercer efecto que podemos ver es que la prohibición aumenta el crimen violento. Mientras que en los mercados legales las personas solucionan sus problemas con un tribunal, o con métodos diplomáticos. Los mercados ilegales obviamente no cuentan con esta posibilidad, primero porque nadie alega su propia torpeza, nadie va a ir a un tribunal y decir yo vendo droga y tengo un problema con este, es impensable. Y segundo, porque los tribunales mismos no están disponibles para cuestiones que tengan que ver con bienes ilegales. A eso súmenle el hecho de que en la competencia de mercado estamos hablando, los mercados legales van por la publicidad y en los mercados ilegales tienen que ir a no sé, balear un barrio entero para quedarse con ese territorio. Esa es su forma de competir con el resto del mercado. Entonces podemos ver cómo a lo largo del siglo pasado, ¿sí? La violencia ha aumentado y disminuido con aplicación de la prohibición de las drogas y el alcohol. ¿Sí? Y ahí me acompaña un hermoso gráfico. ¿Sí? Este gráfico muestra, como dice ahí, los gastos en prohibiciones per cápita y homicidios por cada 100.000 habitantes desde 1900 a 2006. ¿Bien? Y como ven, la prohibición y los homicidios van casi de la manito. ¿Bien?
Lo que más me interesa de este ítem es que viene a oponerse a la afirmación que hacen los prohibicionistas de que el consumo de drogas fomenta la violencia, cuando en realidad no hay ninguna prueba per se de que el consumo de drogas realice este tipo de consecuencias. Bien, relacionado también con este cuarto efecto, que es que la prohibición fomenta los delitos que generan ingresos. Estoy hablando de robo, prostitución, entre otros. ¿Por qué? Como el precio de la droga aumenta por las cuestiones que ya vimos sobre el gasto que tienen que realizar los proveedores para esconderse las autoridades, obviamente el producto también va a aumentar. Como el producto aumenta, las personas que lo consumen también tienen que tener un ingreso extra para poder consumirlo. Y obviamente esto va a generar que muchos se declinen a conductas delictivas que generan algún tipo de ingreso. De vuelta, esta postura también viene a contradecir la afirmación de los prohibicionistas de que el consumo de drogas aumenta la criminalidad, cuando de vuelta no hay pruebas que muestren que solo el consumo de drogas tiene algún tipo de relación con conductas delictivas. El quinto efecto que podemos mencionar es que la prohibición reduce la calidad y confiabilidad del producto. En los mercados legales, cuando el usuario se ve perjudicado, el usuario consumidor se ve perjudicado por el producto o servicio que está siendo administrado, puede ir por medios legales a enfrentar a su proveedor, ¿sí? Puede ir por medios legales con cuestiones de responsabilidad por daños o mala publicidad. También puede ir a medios gubernamentales. En cambio, todas estas soluciones diplomáticas, eficientes, no se ven en los mercados ilegales o los mercados negros, ¿sí? De por sí no están disponibles o no funcionan. Entonces, el usuario se ve desprotegido totalmente de lo que le pueda causar eso que está consumiendo. Y eso provoca sobredosis accidentales y envenenamientos. Y acá el texto menciona dos ejemplos que la verdad que me gustaron mucho, no por lo que pasó, sino por lo claros que son. Uno de los ejemplos es el gobierno de Estados Unidos rocía pesticida en plantaciones ilegales, que obviamente el narco de esa plantación no es que dijo, ay no, pobrecita la gente que va a consumir esta droga, la empaquetó, la mandó y la gente se la fumó. O sea, simple y claramente. Y eso produjo obviamente un montón de personas con enfermedades o directamente padecieron la muerte, ¿sí? El otro caso es el tema de la ley seca en Estados Unidos, como la prohibición hizo que los índices de muerte por alcohol adulterado se dispararan, ¿sí? Acá tienen ustedes van a ver un súper texto acá al costado. Eso estaba con el gráfico y no me animaba a sacarlo, por si alguno quería leerlo, está ahí. Yo voy a hacer un resumen, porque si no muy largo el tema. Pero pueden ver, por si no saben, la ley seca va de 1920 a 1933-34, dura menos de 15 años. Y pueden ver cómo en esa etapa dice los cuadrados negros, bien negros, unidos por una línea más oscura, ese es el consumo de alcohol. Van a ver cómo el gráfico corta en la parte donde debería ir la ley seca, y justo en esa parte donde corta, las muertes por alcoholismo, que es el pico de triangulitos que está señalado en inglés, crece. También podemos mencionar, que también lo menciona el gráfico, todo tiene que ver con los arrestos, que obviamente involucran plata, que después podemos hablar de eso, a los alcohólicos, la psicosis alcohólica y la cirrosis, la fotocirrosis. En definitiva, pobre de vos si estás consumiendo alcohol adulterado porque te va a ir mal. Bien, otro efecto es la prohibición genera corrupción. Esto es bastante claro. En los mercados negros, a diferencia de los mercados legales que pueden intervenir en la política sin necesidad de estar coimeando, tienen otros métodos más factibles, más diplomáticos y más legales. En los mercados negros los proveedores tienen dos opciones, o se esconden o pagan para que no se vea, ¿sí? Y ese pago para que no se vea implica coima políticos. ¿Bien? El séptimo efecto que podemos mencionar es que la prohibición enriquece a quienes están más dispuestos a violar las leyes de la sociedad. Cuando el mercado es legal, la ganancia se grava y termina siendo en impuestos más bajos, ¿sí? O en gasto público más alto, con menos intervención, porque bueno, esa plata obviamente va a tener impuestos que pagar, esos van a tener impuestos que pagar, etcétera, que todos pagamos, entonces como que se aliviana la situación, ¿no? En cambio, en los mercados ilegales, obviamente esta gente no está pagando impuestos, por cuestiones obvias, si no estaría medio rara la cuestión. Entonces, esa ganancia que ellos tienen,
esa plata que tienen la toman como ganancia, ¿sí? Se enriquecen a base de eso. Y acá hay un dato que me encantó, que yo dije, bueno, puede ser esto. Las estimaciones existentes sugieren que los gobiernos, ¿sí?, recaudarán aproximadamente 50 billones, o sea, 50.000 millones, no es poca plata, por año de las drogas legalizadas. Esto es solo en Estados Unidos. Bien, es una plata interesante, ya me entiendo. La verdad que es una linda ganancia. Y después tiene otros efectos que podemos mencionar, ¿sí? También efectos adversos que enumeré en cortos ítems. Primero, la promoción de enfermedades transmitidas por sangre. Muchos gobiernos, por tema de esta prohibición, también prohíben adquirir agujas limpias o sea, esterilizadas en las farmacias. Yo voy y compro una aguja sin receta médica. ¿Esto qué involucra? ¿Que la gente se deje de drogar? Claro que no, sino que compartan la aguja, ¿sí? Entonces tenemos, obviamente, aumento de enfermedades como el VIH. Otra es las fuerzas de autoridad, como la policía, etcétera, van a utilizar mecanismos o tácticas de aplicación de la ley que van a invadir la privacidad. Un ejemplo de esto claro son las escuchas telefónicas, y para eso viene un hermoso gráfico de torta. Estos que están viendo en pantalla son los delitos a los que se autorizó para hacer intercepciones en las conversaciones. Y como ven, el que, no sé, el que se come ese pedazo de torta se quedó con, no sé, casi toda la torta, que son los narcóticos. ¿Bien? Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo acá en palabras simples, el gobierno te puede escuchar el teléfono por si vos te estás drogando. Un poco fuerte, ¿sí? Las libertades individuales se fueron un poco a la basura con esto. Otras cuestiones, socava el espíritu de cumplimiento voluntario. ¿Por qué? Como hay mucho incumplimiento con respecto a este tema, la gente empieza a pensar que las leyes son para tontos. Por lo tanto, la comunidad empieza a ver a la ley como algo que no tiene sentido cumplir, porque encima no hay muchas, en especial en países como el nuestro, tercermundistas, no hay mucha implementación de verdadero control del narco. ¿Sí? Le arrestan a la gente que tiene 2 gramos por la calle. ¿Sí? Nadie le va a ir a caer al narco, que todos saben que es narco. Obviamente este espíritu de cumplimiento es necesario para una sociedad organizada, libre, etc. Una economía colectiva, según. El otro es lo que estaba diciendo sobre el gasto para hacer cumplir la prohibición. Lo que se gasta en fiscales, policías, jueces, prisiones, es mucho, ¿sí? Además de que se abarrotan los tribunales de causas de un chico que estaba fumando en una plaza en vez del violador asesino que mató y violó a 5 o 7 mujeres. Se genera una tranca en todo el sistema judicial. Y por último, pero no menos importante, de los muchos efectos que podemos decir, los médicos pueden llegar a perder su licencia o incluso ir a prisión si recetan dosis excesivas de opiáceos. Entonces, muchas veces recetan menos de la cantidad necesaria para detener el dolor crónico que tiene el paciente. Entonces, tenemos tratamientos insuficientes de dolores, justamente porque los médicos tienen miedo de que les saquen la licencia, que no les reto a los médicos, pero bueno. Después de ver todos estos efectos, de los que pude mencionar, solo uno es positivo, hay que preguntarnos si la prohibición en verdad es una política deseable. Y empezar con un análisis normativo. Es decir, empezar a decir, ¿es bueno o no está tan bueno? Para hacer un análisis normativo tenemos que fijarnos en lo que acabamos de hacer, que es el análisis positivo. Y según lo que arrojamos, indica que la mayoría de los efectos de la prohibición, la verdad que no son muy copados, son indeseables. Bien. Volvemos al consumidor racional e irracional. Si supone que todos los consumidores son racionales, esta discusión de si ley o no ley, si prohibición o no prohibición, es trivial, totalmente. ¿Sí? Si la persona es capaz de tomar decisiones óptimas, lo único que importaría en ese caso es que los consumidores voluntariamente eligieran consumir drogas. Porque se supone que analizando óptimamente, por más que el consumo de drogas puede tener efectos nocivos, la persona racionalmente decidió que esos efectos nocivos son menos que los beneficios que le puede traer el consumo. ¿Sí? Ahora, volvemos con la cuestión de que hay gente un poco irracional. ¿Sí? Si algunos consumidores adoptan decisiones irracionales sobre el uso del consumo de drogas, la prohibición sí podría generar un beneficio, que es el que estábamos diciendo hoy, que previene que algunos consumidores utilicen drogas. ¿Sí? Ahora, la pregunta siempre para hacerse cualquier política pública no es cuestión de si se genera un beneficio o no, sino si estos beneficios van a superar los costos. ¿Sí? Como casi cualquier
cuestión importante en nuestra vida o cuestión racional, tenemos que ver pros y contras. Y como ya dijimos, primero, la prohibición tiene numerosos efectos colaterales adversos, ¿sí? Y encima no parece tener un impacto verdaderamente importante a la hora de reducir el consumo de drogas, por lo que ya expusimos, ¿sí? Es decir, y esto no tiene que ver con un texto grabado, chicos, párense en una plaza en casi cualquier lugar de Argentina y van a encontrar a alguien fumando o a alguien ofreciendo drogas. Es simple. Además, se le suma esta otra cuestión. Los daños causados por el consumo de drogas, no solo que son exagerados rutinariamente por la propaganda, sino que también no son verdaderamente muy diferentes en su mayoría de aquellos derivados de sustancias actualmente legales. Estoy hablando de tabaco, alcohol, grasas saturadas, que causan enfermedades graves o incluso la muerte. Tenemos cirrosis, cáncer de pulmón, obesidad mórbida. Realmente no es que son efectos mucho más lindos. Y encima esta posición de esto sí y esto no genera que la sociedad empiece a asociar al alcohol, a las grasas saturadas o al tabaco como algo permitido, por lo tanto algo bueno, a diferencia de las drogas que no están permitidas. A eso hay que sumarle esto otro que me pareció muy interesante, que es que si reducimos el consumo de drogas, que obviamente la mayoría, por su nombre te lo indican, tienen efectos de adicción, obviamente esta gente o va a seguir consumiéndolas, como estábamos diciendo, o va a intercambiarlas por las drogas legales. Y me permití agregar este gráfico que es el consumo de droga en España, que muestra que la mayor cantidad de drogas consumidas son las legales. Tenemos alcohol, tabaco, cigarrillos electrónicos e hipnosedantes sin receta. Y el que me diga que el alcohol, tabaco, los cigarrillos electrónicos o el hipnosedante sin receta está bueno para la salud, y le invito a fijarse sus efectos secundarios, ¿sí? Es más, muchas veces quizás estas sustancias son hasta más peligrosas, por ejemplo, que la marihuana. Entonces, volvemos a la cuestión inicial. Todos esos efectos negativos de la prohibición dañan, ¿sí?, tanto a los consumidores racionales como a los irracionales, pero es más probable que los usuarios racionales reconozcan estos peligros y los riesgos y ajusten su comportamiento para, bueno, minimizar todos estos riesgos y ya sea no consumir drogas, o bien consumir drogas legales para evitar el arresto o para evitar dosis por envenenamiento, dosis excesivas, y en cambio los consumidores irracionales van a ir a todo lo contrario. Ya llegamos a la conclusión, que me pareció la más interesante. La prohibición, primero, deja de fomentar el autocontrol, que sí no es perfecto, pero claramente es mejor que el control estatal, definitivamente, y encima la prohibición busca proteger a este individuo irracional y lo que más hace es perjudicarlo a este y no a los demás racionales. Es decir, la prohibición no solo que genera un montón de costos para la sociedad en general, sino que además desprotege al que quiere proteger. Bien, esto es todo. Muchas gracias por escuchar.